Buenos días, chicos y chicas. Hoy viernes 24 de abril. En la asignatura de matemáticas, recordamos, estábamos con la unidad didáctica número 9, medir longitudes, masa y capacidad. Y ya sabemos medir longitud, medir masa y medir capacidad. Sabemos lo que significa cada magnitud y cuáles son las unidades de medida de cada una de ellas. Además, sabemos pasar de una unidad de medida a otra. Hoy lo que vamos a ver es las formas en las que podemos nosotros expresar las medidas. Nosotros podemos expresar la medida de dos formas principalmente, una forma compleja y otra forma incompleja. Vamos a verlo. Fijaos, en el punto 4, en la lección 4, vamos a ver distintos modos de expresar la medida. Existen dos formas de expresar la medida. Una es la forma compleja y otra es la forma incompleja. Diferenciarlos es muy sencillo, ya que la forma compleja tiene siempre dos o más unidades de medida, es decir, tiene varias unidades de medida. Aquí en todos los ejemplos que hemos puesto hay dos, pero podrían ser tres, o cuatro, o cinco, dependiendo de la unidad de medida que me dan. Pero en la forma incompleja solo puede tener una unidad de medida. Vamos a ver los ejemplos. En el primero, por ejemplo, para decir la altura de alguien, se puede decir que mide 1 m y 36 centímetros. Pero también podría decir que mide 136 centímetros. Es exactamente lo mismo, solo que en el primer caso utiliza dos unidades de medida, 1 m y 36 centímetros, y en el segundo caso utiliza una sola unidad de medida, 136 centímetros. Lo mismo para los demás ejemplos. Tenemos por ejemplo aquí 5 kilogramos y 425 gramos, que es exactamente lo mismo que decir en forma incompleja 5.425 gramos, o 5 hectolitros y 587 mililitros, que sería lo mismo que decir 50.087 mililitros. 30 decámetros y 5 decímetros, podríamos decir 305 decímetros, o 4 centímetros y 5 milímetros, podríamos decir 45 milímetros. Si os fijáis, es muy importante que tengáis en cuenta que en la forma incompleja aparecen varias unidades de medida, cierto, pero evidentemente siempre esas unidades de medida se refieren a la misma magnitud. Por ejemplo, en este caso tenemos metros y centímetros, pero los dos hablan de la magnitud de longitud, ¿de acuerdo? En este caso tenemos kilogramos y gramos como unidades de medida, pero las dos se refieren a la magnitud de la masa. Como veis, no estamos mezclando en una medida, no se mezclan ni capacidad con masa o longitud, son siempre la misma magnitud. Aquí, por ejemplo, hablamos de capacidad, las dos unidades de medida se refieren a capacidad, hectolitros y mililitros. Aquí otra vez a la magnitud de longitud, decámetros y decímetros. Y aquí también unidades de medida de la longitud, centímetros y milímetros. ¿Vale? Es decir, utilizamos varias unidades de medida de la magnitud que estamos midiendo, evidentemente. Bien, entonces podemos ver que la diferencia entre la forma compleja y la forma incompleja es que en la forma compleja hay varias unidades de medida, en este caso hemos puesto dos, pero podría haber más, como ya hemos dicho, y en cambio en la forma incompleja solo puede haber una unidad de medida. Es decir, las dos formas van a ser válidas, solo que yo elijo cómo expresarlo. Esto lo podemos ver también muchas veces en el sistema monetario. Cuando vamos a pagar, lo mismo nos pueden decir 1 € y 5 céntimos que decirnos 105 céntimos. La cuenta es exactamente lo mismo. Lo único que utiliza en el primer caso 1 € y 5 centímetros la forma céntimos, la forma compleja, y cuando nos dicen 105 céntimos utiliza la forma incompleja. ¿Ha quedado clara la diferencia? Bien, tenemos que tener también muy en cuenta esto que digo aquí, que si quiero sumar, restar, multiplicar o dividir dos medidas, es decir, si quiero sumar, por ejemplo, la longitud de la mesita con la longitud de la cama, necesitamos tener las mismas unidades de medida. En este caso, pues en metros o en centímetros, pero siempre la misma. No puedo decir 50 metros más 5 centímetros,
Tendría que pasarlo todo a la misma unidad de medida. Por ejemplo, aquí pongo tres casos. 5 metros más 3 metros. Puedo hacer la suma perfectamente. 8 metros. En este caso, 67 mililitros y más 890 mililitros. Lo puedo hacer también la suma perfectamente porque las dos están en mililitros. Pero en cambio, en este caso, 37 kilogramos más 50 gramos, no podríamos hacer la suma directamente porque tenemos por un lado kilogramos y por otro lado son gramos. No es lo mismo, no estamos hablando en el mismo idioma, en la misma unidad de medida. Por lo que siempre tenemos que tener para poder sumar las mismas unidades de medida. Bien, vamos a ver, por ejemplo, ahora cómo se pasa de forma compleja a forma incompleja como he hecho aquí. ¿Vale? Vamos a verlo. Aquí he puesto unos ejemplos. En el primer caso tenemos 1 metro y 36 centímetros y nos piden que lo pasemos todo a centímetros. Es decir, que lo expresemos de forma compleja, como está aquí, a la forma incompleja. Y nos dice además que no puede ser en la unidad de medida que nosotros queramos, sino en centímetros. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que tener, por lo tanto, todo en centímetros. Aquí, con 1 metro, pues vamos a pasarlo a centímetros. ¿Cómo se pasa 1 metro a centímetros? Si nos acordamos de la escalera, para llegar de metros a centímetros tenemos que bajar 2 escalones. Eso es lo mismo que multiplicar 2 veces por 10 o multiplicar por 100. 1 por 100, 100 centímetros. Por otro lado, 36 centímetros ya lo tenemos en centímetros, así que ya sí podemos hacer la suma. 100 centímetros más 36 centímetros es lo mismo que 136 centímetros. Así que puedo poner aquí la solución, 136 centímetros. Vamos a ver otro caso. En este caso, el primer caso que hemos puesto era muy sencillito porque estaban en metros y otra en centímetros y nos lo pedía todo en centímetros, por lo tanto una de las dos ya la teníamos pasada. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos en forma incompleja 5 hectolitros y 587 mililitros. Y nos lo pide que lo pasemos a litros en forma incompleja. Si os dais cuenta, ninguna de las dos unidades de medida está en litros, por lo que vamos a tener que pasar las dos a litros. Aquí tenemos 5 hectolitros y queremos llegar hasta litros. Si me sitúo en mi escalera, tengo que bajar 2 escalones, por lo tanto, multiplico por 100 y ya tengo 500 hectolitros, perdón, litros. En este caso tengo 587 mililitros y quiero subir hasta litros. Tengo que subir 3 escalones, que es lo mismo que dividir 3 veces entre 10 o dividir directamente entre 1000. Y me sale 0,587 litros. Ahora ya si tengo todo en litros, 500 litros más 0,587 litros es lo mismo que 500,587 litros, por lo que puedo poner ya su solución.